Bueno, entonces bienvenidos a la primera clase del curso básico de instrumentación industrial. Voy a compartirles aquí esta parte del contenido. Bueno, amigos, entonces vamos a ver de la parte de instrumentación. Hoy vamos a ver lo que es generalidades de la instrumentación industrial. Posteriormente vamos a trabajar la variable. Vamos a ir a ver los medidores, los transmisores de presión, la instalación, configuración, para que tengan van a ¿cómo se llama? Alistando sus dudas. Eh, También ahí los que trabajan ahí pues compartan sus ejemplos. Vamos a ver la variable nivel, también con sus equipos de medición para nivel, para diferentes tecnologías que hay para medir nivel, la configuración de algunos elementos. Vamos a ver la variable flujo, medidores, transmisores de flujo, instalación, configuración, variable de temperatura, transmisores de temperatura, instalación, configuración. Vamos a hablar sobre los elementos unidades de control, la señal 420, la norma ISA 5.1. ¿Listo? Eso es básicamente y también vamos a hablar de los PLC, introducción al PLC. Sí, aquí tengo Jorge Núñez. Bueno, entonces vamos a hablar de una introducción al PLC y algo sobre control automático si alcanzamos. ¿Listo? De todas maneras, ahí les comparto el contenido más adelante, porque pues es bastante extenso el tema, pero aquí la idea es aclarar algunas dudas, digamos, crearle la expectativa a la gente, ¿no? Para esta parte. Bueno, ¿qué opinan ahí de los temas? Bueno, entonces vamos a abrir la línea para hoy. Entonces, el tema que vamos a marcar hoy, pues, es de la generalidades de la instrumentación industrial. Digamos, aquí he visto el temario para todo el curso y vamos a hablar de los objetivos, de los objetivos del curso, ¿no? Cada acción que uno tome en la vida, pues debe tener unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? De intentar a conocer el campo de la instrumentación industrial, a todo aquel que esté interesado en desarrollar una actitud técnico-científica. Conocer las principales variables que utilizan en la mayoría de los procesos, que ya vimos en el temario, que son presión, nivel, flujo, temperatura. Distinguir las diferentes tecnologías y equipos relacionados con la medición de las variables. Ampliar la perspectiva del personal involucrado con este proceso. Entonces, pues yo creo que más de uno está interesado en eso, en ampliar la perspectiva del personal involucrado con esta proceso. Llámese mecánico, electricista, ingeniero, mecatrónico, lo que sea. Bueno, normalmente cuando nos desempeñamos la parte, digamos, laboral, la parte o el sector productivo de nuestra sociedad tiene tres sectores básicos, ¿no? El sector primario, el sector secundario y el terciario, que son los servicios. Y básicamente, o principalmente en todos los sectores, vamos a encontrar eh, algunos elementos que nos van a auxiliar para desarrollar ciertas.
que nos van a auxiliar ciertas tareas, ¿no? El sector primario, pues, es la parte donde vamos a tener la, ¿cómo se llama? Las materias primas, el sector, digamos, del campo, la minería, ahí vamos a tener materias primas. El sector secundario, pues, la parte de la manufactura, la parte de la fábrica, todo lo que es la producción fabril. Y el sector terciario, que es servicios. El amigo, por ejemplo, que hace mantenimiento, está dentro de este sector, la parte de servicios. Y ahí vamos a tener diferentes elementos que nos van a ayudar para esas tareas, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vemos las diferentes especialidades: electricista, mecánico, médico, ingenieros, arquitectos. Se auxilian de instrumentos para llevar a cabo sus actividades diarias con el objetivo de lograr un avance con la mayor eficiencia, calidad y volumen de producción. Entonces, siempre, digamos, aquí la parte de instrumentación, por ahí preguntaba a alguien que si tiene que ver con la automatización y alguien lo mencionó ahora. eh, Siempre cuando hacemos una actividad, nosotros o pensamos en qué, la productividad, ¿cierto? La productividad y sobre todo que siempre lo relacionamos con además de la productividad, pues que generar un lucro, ¿no? Y mientras más genere, eso es es lo que marca la pauta en cualquier tarea. Y las necesidades, como siempre han llevado a cabo, pues, o dejan desarrollar la creatividad del ser humano, de tal manera que se fabrican herramientas, elementos que agilicen esas tareas. Y ahí, de ahí que en cada área vamos a tener los famosos instrumentos. Vamos a tener los instrumentos para llevar a cabo su actividad diaria, ¿no? Y vamos a tener un avance que nos va a llevar a una eficiencia, una calidad y un volumen de producción. Entonces, siempre vamos a estar en cualquier área, vamos a tener un instrumento que nos va a apoyar. ¿Y qué es un instrumento? A ver, aquí tenemos varios elementos, ¿verdad? Dice, elemento al ser combinado en otras piezas sirve en el ámbito de los oficios o las artes para determinados propósitos, operaciones manuales, técnicas o delicadas, medir, controlar o realizar algo. Entonces, cuando hacemos alguna tarea, por ejemplo, el electricista necesita sus herramientas, el electrónico necesita sus herramientas, ahí va a tener instrumentos, el mecánico va a tener sus herramientas, el amigo del laboratorio tiene sus herramientas, ahí van a tener instrumentos. eh, y en la parte de procesos, pues acá vemos diferentes instrumentos. ¿Qué elementos vemos aquí? A ver, si la mayoría los conocen, ¿quién no conoce elementos? Por acá en el chat dice alguien. A ver, Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Hay una diferencia entre las herramientas de medición, llámense eléctricas, electrónicas, mecánicas, y los aparatos para medir? ¿No es lo mismo? una diferencia entre las herramientas que me dice. Hay una diferencia entre las herramientas. No sé, le pongo un ejemplo. Sí. Una pinza amperimétrica, que es mi herramienta como eléctrico, le mido no sé, mido el amperaje o el consumo de corriente de alguna carga, un motor. ¿Tiene alguna diferencia? O sea, la herramienta como con un sensor, no sé, un medidor de calidad de energía o con un contador, por decirlo así. ¿Tienen alguna diferencia? Pues, yo sé que sirven para lo mismo, pero ¿infieren en algo? A ver si tiene una pregunta. Si tiene alguna diferencia en cuanto a funcionalidad o qué. O Sí, o sea, pues yo sé que ambos me sirven para medir, ellos me sirven para medir algo, en este caso amperaje. Pero pues uno lo cargo, es mi herramienta y el otro es el sensor que está ahí siempre. ¿Hay alguna diferencia entre ellos dos? pues básicamente para el objetivo que tiene cada cosa, cada elemento, ¿no?
Por ejemplo, lo que tú dices, si tienes una pieza perimétrica, es tu herramienta de soporte para tu oficio, ¿cierto? Y el medidor, como tal, que está también midiendo la corriente, pues ya tiene otro objetivo, que es el contabilizar lo que un consumo ya para algo comercial, ¿sí o no? Ok, o sea, eso depende de para qué vaya a usar cualquier cosa. Hacer lo mismo, el principio es el mismo, pero pues ya el objetivo de él, uno cumple una función y el otro cumple otra función. Por ejemplo, un mecánico tiene un flexómetro, ¿cierto? Y Sí, con señor. él la longitud de unas piezas y las medidas de pero entonces ya, digamos, no ya ahora, por ejemplo, están los medidores láser que ya te agilizan esa tarea, ¿cierto? Inclusive hay aplicaciones que con el teléfono también usted puede llegar y hacer medidas. Entonces ya ahí la diferencia pues está en el principio, puede ser el mismo, pero ya el objetivo de para qué fue creado, pues ya eso es lo que diferencia el instrumento. Entonces aquí vemos la clase de instrumentos. Por ejemplo, aquí vemos un voltímetro, ¿cierto? O un multímetro, porque aquí tiene varias elementos para medir varias cuestiones físicas, ¿cierto? Por ejemplo, corriente, tensión, impedancia, capacitancia, puede tener un multímetro, ¿cierto? Y Sí, señor. ese elemento como tal tiene varios sensores en un solo equipo, ¿va? La pieza multimétrica sería algo similar a este, ¿cierto? También con la pinza tú puedes medir ahí lo básico, que es la corriente, la tensión la tensión, impedancia también puede medir, lo básico que trae ahí, y algunas otras funciones. Entonces, son medidores, pero no están, son herramientas como tal. En cambio, acá vemos, también los podemos hacer, estos elementos que vemos en la otra figura, nos sirven para medir, para controlar o registrar algo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya va ampliando la parte de qué es un instrumento. O sea, alguien usa un instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos una estación de soldadura. Eso es un instrumento, ¿cierto? Una herramienta como tal. Estas piezas son instrumentos que son manuales, algunas tienen cuestiones ya más avanzadas, por ejemplo, el multímetro y así por el estilo. Y ya cuando hablamos de la parte de instrumento, de instrumentación industrial, pues entonces ya nos referimos a estos elementos de acá, los que vemos acá, los que vamos a tratar en los procesos. Y no solamente en los procesos, porque también ahorita, pues, si te dejan en la parte de domótica, por acá me pregunta el amigo, Edgar, ¿no? ¿En qué tiempo está el curso? Ya estamos en el curso, amigo, ya estamos en el curso. Eh, entonces, si, por ejemplo, ahora la parte de domótica maneja mucha parte de implementación y la parte de automatización. Tú desde el teléfono puedes arrancar tu estufa, tu nevera, el artefacto que tengas en tu casa o en cualquier sitio, estar inspeccionando con una cámara, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte, aquí ya vemos dos clases de instrumentos. Uno son las herramientas que simplemente hacen una tarea simple, una tarea básica. Y acá ya los elementos de proceso, aquí vemos indicadores, registradores, transmisores, controladores, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte de instrumentación es la que se va a manejar en el proceso. Cuando empecé a estudiar esta parte de instrumentación, pues hace más de 30 años, no, 30 años ya exactamente, eh, yo me preguntaba o me preguntaban a mí que si iba a aprender a manejar, a tocar guitarra. La guitarra como tal es un instrumento, pero es un instrumento que tiene otro objetivo, ¿no? Hacer música, Acústico. un instrumento acústico, eso. Y es una herramienta como tal. Y, pero no era muy conocido esta parte de la industria, o los que trabajan, claramente los conocían los que trabajan en la parte de la industria, ¿no? Y, no, a las herramientas como tal no le llamaban instrumento, le llamaban como su herramienta como tal y no lo conocían mucho así. Pero con el paso del tiempo, pues ya se fue ampliando la información sobre este tema y ya el- ¿cómo digo? Las diferentes áreas, pues ya tienen más conocimiento sobre esto
lo ven mucho en tanto en las grandes como en pequeñas industrias, porque normalmente hace 40 años los que tenían estos instrumentos fueran las grandes industrias, las pequeñas muy poco, y ahora pues ya las pequeñas industrias ya tienen mucho de estos elementos, ¿no? Y son más asequibles. Tú puedes conseguir ahí en el mercado sin problema, son más asequibles, ¿no? Bueno, ¿qué otra duda tienen ahí? Entonces ahí vemos los como tal, ¿no? Las herramientas que podemos usar para nuestras tareas y aquí ya nos dan un paneo de qué elementos podemos encontrar en la industria. Entonces aquí nos dice que qué es la instrumentación industrial. Dice técnica de equipos que ocupan de medir, transmitir o regular un proceso. Entonces aquí ya viene la palabra proceso, ¿ya? Ya vamos a diferenciar estos elementos de acá. Tenemos una herramienta que nos ayuda a las tareas, oficios y de estos elementos, ¿ya? Porque estos van a estar involucrados en un proceso ya sea continuo, o sea, eh, bueno, continuo, o el otro, ¿cómo se llama la otra palabrita? Bueno, para no decir discontinuo, ¿no? Eh, discreto, continuo o discreto. Entonces vamos a ver aquí, estos elementos nos van a medir magnitudes físicas y químicas, ¿listo? Y este proceso puede ser manual o automático. No necesariamente en un proceso manual, o dicho, no necesariamente el proceso tiene que ser automático para que tenga instrumentación. Puede ser manual y ahí va a estar el elemento, el instrumento que nos sirve para apoyar un proceso ya sea discreto. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué es un proceso discreto y qué es un proceso continuo. Deme un ejemplo, a ver, ¿quién me quiere dar el ejemplo ahí? Continuo repetitivo que sea de serie, Por ejemplo, donde hacen cilindros de gas. Y manual no podría ser como registro de datos o mediciones. datos, mediciones. ¿Qué más? Eh, También continuo que también Puede- puede ser esto donde hacen bolsas, donde usan el proceso de la bolsa para ejecutarla. bueno. Entonces, digamos, digamos la producción en serie, por ejemplo, la producción en serie, digamos una fábrica de automóviles, ¿es un proceso discreto o es un proceso continuo? Una Y fábrica discreto porque son discreto, porque hacen porque se partes que requiere no quieren que ensamble. las copien los otros. es un paso a paso que hace, ¿no? O sea, tanto el discreto como el proceso continuo es un paso a paso, pero el continuo es una serie de procesos que van llevando el uno al otro y va pasando, pero tiene que ser, si no se cumple el de acá, por ejemplo, digamos un ingenio azucarero, es un proceso continuo, ¿sí o no? Una papelera es un proceso continuo. Dentro del proceso continuo pueden haber procesos discretos, ¿cierto? Entonces, a ver si me hago entender ahí, sí queda claro el concepto ahí. Cuando digamos la última parte que vemos, lo aclaramos mejor ahí. Pero ahí ya entramos a ver dos cosas, ¿no? Un proceso que puede ser discreto y continuo y que puede ser, o sea, puede ser manual o puede ser automático. ¿Listo? Porque tanto el proceso continuo como el discreto puede ser manual y puede ser automático también. Entonces, digamos, el que me hablaba de las bolsas ahorita, digamos, si digamos que alguien tenga una fábrica de patacones, ¿cómo le llaman por ahí? De platanito, lo que sea, y quiere sellar ahí está ya usando, digamos, una selladora, y ahí tiene un control de temperatura para la selladora. Manualmente está sellando las bolsitas o con un elemento neumático, lo que sea, y es un proceso discreto porque es una sola cosa una o dos tareas que hace con una máquina, ¿cierto? Por ejemplo, una lavadora es un elemento, un proceso discreto, perdón, que hace una tarea
y en determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, las papeleras es un proceso continuo, pero que dentro de ese proceso continuo hay procesos discretos. Un ingenio azucarero es un proceso continuo, que dentro de ese proceso continuo hay procesos discretos. Y es una combinación de tanto el uno como lo otro, ¿no? Entonces ahí, esta parte de instrumentación, pues nos va a llevar nos va a realzar la parte de calidad y seguridad sobre todo, ¿no? Digamos, es necesario disponer de información sobre su estado de forma precisa y confiable. Entonces aquí una premisa que siempre he dicho, lo que no se mide, no se controla. No se mide. Bueno, ¿quién tiene alguna acotación al respecto ahí? Entonces, ahí viendo la definición que es la instrumentación industrial, pues hablamos de una técnica y equipos que se ocupan de medir, transmitir y o regular un proceso. O sea, allá vamos tres cosas que pueden o que involucran la parte de instrumentación industrial referente a un proceso, ¿no? A un proceso que tenemos aquí para ampliar lo que es la productividad, la parte de calidad, la parte de seguridad y también ahora pues se maneja mucho la cuestión ambiental. ¿Y qué vamos a medir ahí? Pues variables físicas y variables químicas. Las variables que vimos ahorita, presión, nivel, flujo, temperatura, son variables físicas. ¿Qué me da una variable química? Por ejemplo, Química. una magnitud química, ¿quién me la da? Un ejemplo ahí. Cloros, presencia de cloros, pH, acidez. Ok, así es. PCBs, Tiene malo el sonido ahí. ¿Qué me decía? Por acá el amigo, pH. Listo. Entonces, ahí, digamos, si yo voy a medir velocidad, es una variable ¿qué tipo de variable? ¿Física o química? Física. Variable física. Física. Ujú. Si yo voy a medir bueno, por aquí la densidad ya la dijeron, ¿no? Es una variable que, la densidad de un equipo, de una solución, perdón, Química. de química. Entonces, ahí ya se conjuga todos estos elementos ahí para ir clasificando los elementos, ¿no? Estos elementos que vamos a tener acá en el proceso. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con la parte de instrumentación, debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a medir, ¿ya? Porque de acuerdo a eso, ¿cómo se llama? El proceso, la parte locativa que vamos a instalar el equipo, debemos de tener en cuenta estas circunstancias donde va a estar la parte de medición y con base en eso debemos solicitar nuestro equipo de medición, nuestro equipo de transmisión para que tenga mayor durabilidad y una mayor operatividad y también tiene que ver muchos elementos como ahorita miramos esas definiciones, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las variables de un proceso. Pues ya habíamos hablado de las cuatro primeras. Las cuatro primeras básicas, presión, nivel, flujo, temperatura, y las otras ya que usted puede tener un proceso, la velocidad, el pH, la humedad, la densidad, la vibración. eh, ¿Qué más me dijeron por ahí? ¿Qué otra variable que tengan por ahí que puedan medir en un proceso, en un evento por ahí, en una industria, no sé? Mencione alguien que mencione Lo- longitudes, velocidad, velocidad ya está. Eso sería como Longitudes, magnitud. tribología, algunas. Fuerza,
fuerza, torque, el peso. Eso. Ujú. ¿El Entonces, gas está ahí dentro de presión? Me imagino que sí, ¿no, profe? pues, a un gas, puede medir, Iluminación, usted puede medirle presión, puede medir el flujo del gas, puede medir la presión del gas, puede medir la temperatura del gas. Mire, entonces hay variables que dentro de uno mismo puede medir. Lo que no le puede medir ahí al gas, ¿qué sería? El nivel, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, mire, al gas puede medir la temperatura, el flujo del gas y la presión del gas. ¿Sí o no? Sí, sí, Y relacionadas con por ejemplo, el flujo va relacionado con la velocidad. La presión, usted con elementos de presión puede medir nivel, más adelante vamos a ver eso, puede medir nivel, puede medir flujo y así sucesivamente. Con elementos de presión puede medir densidad. El pH sí es prácticamente ya elementos exclusivos para esa parte. La humedad también, digamos, elementos ya exclusivos para esa parte. La vibración tiene que también tener sus cargas ahí, etcétera. Entonces, cada elemento o cada variable necesita el pH, que es el pH es la concentración de iones de hidrógeno de una solución, ¿no? Entonces, de iones de hidrógeno de una solución. Entonces, digamos, su cuerpo tiene pH. Su cuerpo para que usted tenga una buena salud debe tener un pH balanceado y la escala de pH va entre de 0 a 14, ¿no? Que lo vimos eso en bachillerato, si no estoy mal. Uno decía, ¿para qué veamos pH por ahí en octavo, en séptimo, noveno, en esa parte de pH? Y uno decía, para, bueno, ¿para qué? dis- ¿Cierto? para distinguir ácidos y bases. Para tener la parte ácida y la parte básica de una solución. ¿Sí o para no? usar un buen perfume. Para hacer un buen perfume, por ejemplo, usted que tiene su estómago, el pH de su estómago debe ser lo más, un pH entre 4 me parece que entre 4 y 6 si no estoy mal, que no sea tan base, tan en la parte básica, ¿no? Porque si no, no descompone el alimento, ¿ya? En el azúcar, la solución o el jugo debe tener un pH de entre 6 5 y 7 para que haya una buena color, depende del color, depende de ¿cómo se llama? La calidad del azúcar, ¿no? La calidad del azúcar con que salga el color, el tamaño del grano, todo aparte tiene que ver con el pH y así sucesivamente. Entonces, el pH es la concentración de iones hidro en una solución. ¿Listo? Voy a preguntar qué es el pH de alguien por aquí, ¿no? Bueno, Profesor, ninguna pregunta. cuénteme. Si se quieren medir, por ejemplo, otras variables, por ejemplo, sólidos, trigo, por ejemplo, en un silo, ahí cómo sería, ¿qué se mediría? Para medir Temperatura. para medir trigo, en Sí, un en un silo, silo, por ejemplo. usted va a medir la altura de ese elemento, o sea, Ah, el nivel sería. el nivel del sólido. O sea, ahí ya Ah, con la variable de nivel vemos que hay elementos para medir nivel de sólidos y nivel de líquidos. ¿Ya? Entonces, está. unos elementos van a servir para medir las dos cosas, otros no. Otros van a ser dedicados para sólidos y otros van a ser dedicados para líquidos. Entonces, hay diferentes tecnologías para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos, aquí trataremos de aclarar algo sobre esa parte. Digamos, mire que hay bastantes dudas sobre eso, hay bastante inquietudes, ¿cierto? Y a medida que usted vaya avanzando, va a encontrar algo que mm, se va a preguntar qué le sirve para medir tal cosa, y así sucesivamente. Y vemos que cuando conocemos ya bastante elementos, pues ya nos defendemos más en el campo, y vamos a dar una mayor solución. Pero normalmente los que trabajamos esta parte, lo que hacemos es darle solución, evitarle problemas a los dueños de las empresas, ¿no? Y dentro de esa parte, pues nosotros como tal, nosotros que vamos de Latinoamérica, dependemos de una norma. Nosotros no hacemos las normas. ¿Quién hace las normas? ¿Quién hace las normas? ¿Quién las hace? Las entidades de cada departamento que rigen, ¿cómo es que Como el rigen que- como el suministro?
que beneficia a la población. En este caso sería la IEEE, para el caso de Colombia el ICONTEC, Eso. mm, la IEC. Entonces, hay diferentes organismos. Y, por ejemplo, básicamente, ¿quién hace las normas? El que hace los instrumentos. ¿Dónde fabrican la parte dónde está la tecnología para hacer la instrumentación? Está en Norteamérica, está en Europa, está en Japón, ¿sí o no? Está en... Entonces, cada fabricante hace una norma. Entonces, con el objetivo de que cuando ya comenzó a universalizarse la producción, cuando ya comenzó a universalizarse la parte de elementos, sucede que el elemento que se hacía en Norteamérica hacía una cosa y el que hacía en Inglaterra hacía otra cosa y el que hacía en Alemania hacía otra cosa, aunque atacaban el mismo problema. Pero entonces, de ahí ya llegaron los sistemas, el sistema inglés, el sistema americano, el sistema DIN, volvemos ahí. Entonces, cada quien se organizaba su norma de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus exigencias internas, ¿no? Y si acá en Colombia compraban los elementos de Alemania, pues tenía que regirse a la norma alemana. Y lo compraban en América, Norteamérica, lo tenía que regirse a la norma americana. Y todavía se ve la diferencia de un elemento a otro. Entonces ahí se trató o sea, ¿qué hace una norma? Tratar de unificar criterios para que la instrumentación eh, tenga una misma, traten de hablar el mismo idioma, ¿no? O sea, el mismo idioma en ese caso, si me hago entender por ese lado. Entonces, ahí ya vemos los distintos organismos, la ANSI, la ISO, la DIN. Entonces, ahí, esos organismos son los que nos van a llevar o nos van a marcar la pauta de qué hacer o qué hace el instrumento como tal. Entonces, los instrumentos pues se van a regir de acuerdo a una norma, ya sea americana, eh, europea, japonesa. Y aquí vemos algo sobre el sistema de unidades. Y vemos la parte del origen de la ISO. ¿Ya? Entonces, Inge, ¿y la cree que hace en este caso? ¿Sí infieren en esto o simplemente ella regula cobro de consumos? la CRE pues ya es un organismo de acá de Colombia, ¿no? La Comisión de Regulación de Energía, ¿no? Entonces, esta norma, ahí alguien mencionó el ICONTEP. El ICONTEP es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que está basado, o sea, él lo que coge es, como aquí no, ¿cómo se llama? Colombia no es un país productor de tecnología, ¿cierto? Desarrollador de tecnología. Entonces, él lo que hace el ICONTEC es coger estas normas, adaptarlas a nuestras necesidades y, y las normas ICONTEC están basadas en las normas americanas, en las normas DIN, en las normas ISO y así sucesivamente de cada instituto internacional que hace la parte de fabricación o fabrica la parte tecnológica, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí? Entonces, la CRE ya es un organismo regulador, pero ya de un elemento que se llama energía eléctrica, en este caso la energía eléctrica que consumimos acá, o que acá me pregunta alguien, Inge, que y en este caso, ¿el RETIE también influiría ahí o simplemente esa es una norma técnica en lo que son instalaciones eléctricas? el RETIE, Sí, el RETIE, señor, el RETIE. ya el RETIE ya es está basado en la norma NTC, ¿cuál es? Ya me olvidó ya en este momento, la norma del NTC 2050. Código Eléctrico Nacional, ¿no? Entonces, cada país tiene su norma en cuanto a la parte de energía. Digamos, acá en Colombia está inicialmente era el Código Eléctrico Nacional, la norma NTC 2050, que lo mencionó aquí el amigo, y ya ahora pues ya está el RETIE, y ahí, digamos, el RETIE pues regula la parte de energía eléctrica, ¿no? Las instalaciones y toda cuestión, tableros y todo lo que tenga que ver con electricidad. Y está también la norma para la parte de comunicaciones entonces, cada cosa tiene su norma. Entonces, no solamente rige la parte eléctrica, hay normas para la parte mecánica, para la parte de ¿cómo se llama? La cocina, para la parte, como he dicho, cualquier actividad que se vaya a hacer y que tenga que ver con consumo humano,
o animal, tiene que tener una norma y una regulación interna. Por ejemplo, acá en Colombia está el INVIMA, que regula la parte de medicamentos y alimentos, ¿cierto? Está el RETIE, que es la parte eléctrica, está el RETILAC, que es la parte de comunicación, y así sucesivamente en cada país hay un organismo que está basado en estas normas internacionales y que las hace cumplir a nivel interno y ya le coloca una definición para que se cumpla en Colombia. Perú tendrá su norma, Bolivia tendrá su norma, Ecuador tiene su norma, su instituto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de normas y sistemas de unidades, ¿cierto? Y me pregunta por aquí, Amar, ¿qué preguntan por aquí? Dice, ¿hay una norma para los proveedores de grado alimenticio para la industria alimentaria? Sí, sí, hay una norma, pues exactamente no la tengo aquí presente en el momento que es, pero digamos en la parte alimentaria, mm, habría que buscar ahí, más adelante le tenemos esa información. ¿Qué normas, digamos, aquí en Colombia, el ICONTED debe cumplir un elemento? Por ejemplo, para, digamos, yo que trabajé en los ingenios, eh, las válvulas, los cuerpos de las válvulas tienen que ser de grado alimenticio, los elementos de los sensores que sean de elementos, por ejemplo, de acero inoxidable, que no desprendan eh, elementos que se oxiden, no sirven para la parte alimenticia, así sucesivamente. Entonces, eso está basado en una norma que no la tengo presente en el momento, pero eso está para la parte alimenticia. Entonces, hay instrumentos para grado alimenticio. Cuando usted, ¿cómo se llama? El proveedor de su instrumentación, él le va a preguntar, ¿para qué la utiliza? Lo que veíamos ahora, ¿dónde la va a utilizar? ¿En qué parte la va a utilizar? Una, si usted va a medir una magnitud física o una magnitud química, entonces ahí tiene que ver la temperatura, la corrosión, la oración, el pH de los elementos. Si va a medir nivel digamos, de la leche, no puede colocar cualquier elemento. Lo que usted me pregunta y le grado alimenticio, ahí tiene que ver una norma referente a esa parte, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar del origen de la ISO. Bien, la organización conocida hoy en día como la ISO, que nació en el año 1926, mire que ya hace más de 100 años, como la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacionales, ISA. Entonces, lo que refiere a las normas, lo que le decía ahorita, el objetivo de la norma es estandarizar digamos, las tecnologías, ya sea de un país o de otro, ¿cierto? Para que se hable prácticamente el mismo idioma y no haya esa confusión. Dice, fue suspendida en el año 42 durante la Segunda Guerra Mundial, durando esta organización 16 años, pero tras la guerra se le propuso por parte del Comité Coordinador de Estándares de las Naciones Unidas formar un nuevo cuerpo de estándares globales en octubre del año 46. Delegados de 25 países se reunieron en Londres y decidieron unir fuerzas para crear la nueva Organización Internacional de Normalización. La nueva organización comenzaría oficialmente a operar a partir del 23 de febrero de 1947. A partir del año 47, la estructura de ISO está conformada por delegados que tienen autoridad para proponer normas de calidad y discutir en el Consejo General compuesto por 20 delegados que se reúnen en Ginebra, ciudad sede de la ISO. Entonces, mire que ahí hay una breve historia de esa parte, ¿no? Entonces, la ISO integra a muchas asociaciones internacionales como, por ejemplo, la ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, la DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización, entre otras. La norma ISO sobre instrumentación industrial, está la ISO 3511, que es la de funciones de control de medición de procesos industriales e instrumentación, y también representa el símbolo ¿cómo se llama? La representación de símbolos, parte 1 del año 77, la parte 2 del año 84, la parte 3 del año 84 y la 4 del año 85. Entonces, esas normas, ¿cómo le digo? Se están constantemente actualizando y uno pues debe estar ahí al día con lo que salga esa parte. Por eso es que
digamos, el RETIE es una de las normas en la parte ética. Usted tiene que estar, si trabaja en la parte ética, debe estar eh, familiarizado con esa norma. La parte de instrumentación debe estar uno familiarizado con la norma, porque cuando uno instala un instrumento tiene que necesariamente alimentarlo con algo eléctrico, ¿cierto? Y eso está renormatizado con el RETIE. La ISO 14617-1 a la 15 está enfocada en la parte de diagramación y símbolos gráficos del año 2002 a 2005. Entonces, hay un avance, ¿no? Está el origen de aquí hay una historia de la ANSI, que es la American National Standard Institute. Entonces, esta es la parte americana, la parte norteamericana, ¿no? De parte de Estados Unidos. Dice, en el año 1918, 5 sociedades dedicadas al mundo de la ingeniería y 3 agencias gubernamentales fundaron el Comité Estadounidense de Estándares para la Ingeniería, en inglés American Engineering Standard Committee, ASC. En el año 1928 se convirtió en la Asociación Estadounidense de Estándares, en inglés American Standard Association, ASA. En el año 66 se convirtió en el Instituto de Estándares de los Estados Unidos de América, en inglés The United States of America Standard Institute, SASI. En el año 69 se le puso el nombre el cual se conoce hoy en día con el nombre de ANSI, American National Standard Institute. La membresía de ANSI comprende organismos gubernamentales, organizaciones, corporaciones, entidades académicas internacionales. De los individuos en total, el instituto representa los intereses de más de 125.000 empresas y 3.5 millones de profesionales. Entonces, si quiere, usted puede tener una membresía en la ANSI para que también discuta esa parte de las normas. ¿Ya? Es como acá en Colombia, acá el ICONTEP, junto con el SENA, pues tiene la parte ¿cómo se llama? Las mesas sectoriales para la parte de la industria. Entonces, hay mesas sectoriales para la parte de electricidad, mesas sectoriales para la parte mecánica, mesas sectoriales para la parte de instrumentación, para la parte de química, para la parte de plásticos. Hay mesas sectoriales de todos los sectores, por eso llama mesas sectoriales, de todas las partes tecnológicas que se desarrollan aquí en Colombia, ¿no? Y están basados en las normas que expide la ANSI y los institutos europeos. La norma DIN, el DIN o norma DIN fue establecido en el año 22 de diciembre de 1917 como norma, bueno, ahí está en alemán, no sea alemán, hermano. NADI, el acrónimo DIN también ha sido interpretado como Dios norma, o sea, norma de la industria alemana, y that's norm, eso es norma, eso es lo que produce la norma DIN. Pero la norma DIN viene de Alemania, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra aquí? ¿Otra o no? La norma ISA, Sociedad de Instrumentistas de América. Entonces aquí ya viene la norma ISA. La parte de instrumentación viene o está avalada con la parte de las normas ISA, en cuestiones o sea, referente a la parte de Norteamérica, ¿no? ISA, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, crea y actualiza permanentemente las normas usadas en la instrumentación empleada en todo proceso. La ISA ha desarrollado los siguientes estándares avalados, algunos de ellos por ANSI o la IEC, los que se aplican alrededor de todo el mundo. Entonces, la norma ISA, Sociedad de Instrumentistas de América. Claro, ahí hay diferentes normas. La norma ANSI ISA es el 5.1 del año 84, con una revisión del año 92, y que trata de la identificación y símbolos de instrumentación. La norma ANSI ISA es el 5.2 del año 76, y con la revisión del año 92, que habla de los diagramas de proceso, de diagramas lógicos para operaciones de proceso. La norma ANSI ISA es el 5.3 del año 1983, que habla de los símbolos gráficos para control distribuido, instrumentación de desplegados, compartidos, sistemas lógicos y computarizados. Entonces, cuando uno entra a esta parte de la industria o esta parte de la instrumentación, tiene que mucho, o tiene que conocer o ojalá que sea lo más. Si usted es diseñador, necesariamente necesita conocer las normas ANSI, ISA para todos estos elementos. Aquí hay algunas, ¿no? Estas no son todas, aquí nomás nombramos algunas. Está la norma ISA, ANSI ISA S5.4 del año 91, que habla de los diagramas de lazo de instrumentación. La norma ANSI ISA S5.5 del año 90, del año 85, que habla de los símbolos gráficos para identificación del proceso.
La norma DIN, bueno, ya hablando de la norma DIN, se divide en dos grupos. Aquí tenemos la DIN 19227. Esto es referente a la parte de instrumentación, ¿no? Los símbolos gráficos y letras de identificación y control de procesos. De la DIN 19227.2, símbolos gráficos y letras de identificación y control de procesos. De representación de detalles, la DIN versión 44366, 2004 al 2012, que habla de especificaciones de ingeniería y control de procesos en los diagramas PNI e intercambio de datos entre PNID y PSI y CAI. Entonces, ahí aplicamos diferentes normas. La norma ANSI, ISA y la norma DIN. Básicamente son las que más se desarrollan. Pero, por ejemplo, digamos, otra cosa que cuando se habla de los elementos, pues, ¿qué hacen esos elementos? Avalar eso el desarrollo de esa instrumentación y que tiene que estar estandarizada, ¿no? Digamos que hablen de lo mismo o hablen el mismo idioma. Que, por ejemplo, digamos, no es lo mismo, o anteriormente, cuando apenas estaba empezando a desarrollar la industria, pues digamos, Alemania hacía una válvula y usted la iba a llevar a Norteamérica y no le servía porque tenía unas medidas X, el largo era diferente a las válvulas que hacían en Norteamérica, o las que hacían en Japón, o las que hacían en Italia, o las que hacían en Inglaterra. Entonces, por eso fue que se crearon esos institutos para que cuando usted compre una válvula, sea similar y cada norma tiene semejanza, ya sea americana o sea alemana, o sea inglesa o sea japonesa. Entonces, debe estar avalado. ¿Para qué? Porque cuando se universalizó la economía, pues los fabricantes necesitaban, bueno, perdón, los consumidores, los industriales necesitaban que los elementos que usted compraba en América, en Norteamérica, le sirviera si alguien le vendía algo más favorable en Italia. Entonces no es lo mismo comprar una válvula italiana, no era lo mismo comprar una válvula italiana y tenía que hacer muchas modificaciones en el proceso para poder instalarla. Entonces, por eso es que se tiene que llevar a cabo esa parte de la norma. Aquí vemos un diagrama, un pequeño diagrama de un proceso. Ya, aquí vemos válvulas, vemos elementos, indicadores, transmisores, y así por el estilo. Entonces, esta es la parte ya la parte de diagramación dentro de la parte de instrumentación. Aquí, ¿quién no conoce estos elementos? A ver, ¿quién levanta la mano por ahí? ¿Sí los han visto? No, yo no, no. ¿Cómo? Entonces, pues yo no, si me entiendes, pues yo no conozco nada de este tema. Entonces, hagamos, por ejemplo, si uno quiere pedir, pues uno va a la norma y uno pide este es un esquema, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, es una esquemita ahí. Por ejemplo, digamos, si usted quiere pedir si usted va a medir presión, ¿no? O temperatura, ¿qué le digo yo? Cualquier variable. El proveedor o usted debe conocer qué es lo que va a medir primero que todo, las condiciones del proceso. Entonces, el proveedor le pide condiciones de proceso. ¿Cuáles son las condiciones? Ah, ¿de dónde lo va a estar? ¿En tubería, en tanque o en un sistema, si es de un tanque cerrado, si es tanque abierto, si es presurizado? ¿Cuál es la presión que va a manejar en el proceso? ¿Cuál es la presión que va a medir? ¿Qué es lo que va a medir? ¿Qué líquido va a medir? Si es un líquido, si es un gas, si es digamos, lo que me hablaba el amigo ahora, si va a medir el nivel de un trigo, de un arroz, ya, de una harina. Entonces, cada elemento debe conocerse para dónde lo va a utilizar, en qué parte lo va a utilizar, y con base en eso, pues ahí ya usted determina qué es lo que va a pedir. Y tanto el vendedor, por eso que, digamos, los vendedores de instrumentación, pues tienen que ser eh, de ingenieros, de técnicos para arriba, técnicos en esta área. Ya, no le va, no le, no, o sea, no le va a ayudar a usted un vendedor que no sepa que sea, digamos, adiestrado en la parte ¿cómo se llama? De medicina, y que de pronto le dieron el trabajo venga, venda instrumentos, y ese vendedor no conoce, y entonces no lo va a guiar bien a usted. Entonces, por lo menos, si usted conoce instrumentación, le sirve también para ser vendedor de instrumentación. Entonces ya se va a enfocar en esa parte de conocer los elementos, de conocer las características del equipo, de qué materiales está compuesto,
si es una válvula de qué materiales puede llevar, si es a la parte alimentaria, si es para la parte de industria. Digamos, no es lo mismo una válvula que vayas a utilizar en la parte alimentaria, por ejemplo, un ingeniero azucarero, a la parte de, digamos, una siderúrgica, ¿ya? Porque la siderúrgica no tiene exigencias, ¿cómo se llama? Inocuas, digamos, que el elemento no vaya a producir contaminación. Entonces, hay elementos que sirven, digamos, en la industria del petróleo. No necesariamente, bueno, dicho, allá no te exigen que los elementos sean de, ¿cómo se llama? Para la parte alimentaria. En cambio, en una planta de leche, en un ingenio azucarero, en una planta productora de alimentos, cualquiera que sea, sí tiene que llevar básicamente esa norma eh, de equipo para la parte de producción alimentaria. Entonces, todo eso hay que saberlo escoger, saberlo entender y saberlo aclarar cuando vayas a pedir un instrumento, ¿no? Aquí vemos pues otro tipo de diagramas. Acá vemos válvulas, indicadores, y entonces esas letricas que ustedes ven ahí, que son las etiquetas, o en inglés como se llama, le conocen como tags. Entonces está etiquetado de tal manera, eso viene bajo una norma, eso más adelante lo vemos la norma, qué es lo que rige ahí y qué es lo que trata cada cosa. Aquí vemos, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué es un tag? Una etiqueta es como la dirección, ¿no? Digamos, si yo tengo un proceso, entonces yo el elemento, un transmisor, va a decir, bueno, está dentro de la línea de agua, está dentro de la línea de vapor, está dentro de la línea de combustible. Entonces, para cada cosa, yo le tengo que dar una identificación porque yo puedo tener 2, 3, 20 transmisores de presión. ¿Cómo los identifico? Con esta nomenclatura, con este tag, con esta etiqueta. Entonces, esto está normatizado, ¿no? Para que tengan en cuenta aparte cuando ya hablemos de la parte ¿cómo se llama? Los PNID. Y aquí algo básico que tenemos que tener en cuenta, pues los sistemas de unidades. Aquí les dejo un cuadrito. Aquí este cuadrito del Sistema Internacional de Unidades. Están las unidades básicas, que está la parte de longitud, la parte de la masa, el tiempo, la cantidad de sustancia, o sea, el mol, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa. Estas son las unidades base, miren. Y con base en esta valga la redundancia, pues salen las otras unidades. Está el metro cuadrado, está la parte de presión, la parte de energía, la parte de frecuencia. Entonces, este cuadrito les queda ahí para los que tengan ahí, los que van, ya después les digo dónde lo pueden descargar. Listo, los tengo listos ahí. Bueno, este sistema de unidades yo creo que lo tienen claro, ¿cierto? Cuando lo vieron en bachillerato, eso también es de primaria, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ahí tenemos el sistema de unidades. Las unidades, mire que hay unas unidades base y ahí ya se forman las otras unidades. Entonces, este sistema internacional de unidades es lo que nos rige en cuanto a la parte de elementos de medición, elementos de control, elementos de transmisión. De hecho, nos rige la parte de instrumentación. Aquí vemos la parte de, ahorita vemos este video. Vemos este video para que lo digamos acá. Entonces ya eh, tengan en cuenta esta parte donde que decimos aquí las definiciones en instrumentación industrial. ¿Qué es una definición? Pues aclarar, o sea, la palabra que aclara, ya sea la función, de cada elemento, de cada instrumento, ¿no? Los instrumentos de control empleados en la industria de procesos tales como química, petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, papel, etcétera, tienen su propia terminología. Los términos empleados definen las características propias de medida de control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados. Por ejemplo, ahí vemos indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control. Lo que veíamos ahora en esta gráfica de acá. Aquí vemos transmisores, vemos válvulas de control. Entonces, cuando vamos a la parte de proceso y nos entregan un plano, tenemos diferentes elementos, que es lo que nos va a definir. Y aquí tenemos
debemos tener claro las definiciones de cada elemento que vamos a utilizar. Entonces, cada instrumento pues va a tener diferentes conceptos. Por ejemplo, el campo de medida. Aquí habla del rango. Dice, es el espectro conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento bien expresado estableciendo los dos valores extremos. O sea, el rango, cuando hablamos del rango o el campo de medida, es el rango del instrumento. El alcance o spam es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Es lo que ya me define la parte de medición en el proceso que lo vamos a utilizar, ¿no? El error. El error de la medida es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. Entonces, cada elemento va a tener un error. Por instrumento, por muy fino que sea, va a tener un mínimo error, ¿ya? ¿Y eso depende de qué? Del material. Dígame, ¿qué condiciones me influyen para que un elemento pueda tener un error? A ver, lo escucho ahí, a ver. ¿Qué condiciones me definen esa parte del error? O me pueden llevar a inferir un error en un instrumento, en una medición, en un elemento de medición, en un Puede instrumento ser como una fuga, Inge. una fuga de qué, Ingeniero, puede ser mal calibrado, ¿no? una mala calibración. O la otra es cuando hace una mala medición. ¿Por qué? Ajá, una mala medición es un error. ¿Por qué puede ser una mala medición? O una mala instalación. Ahí, profesor, ahí entra en juego también el PID, ¿no? ¿Por qué? El factor PID, para que no tengan errores. Bueno, eso ya es la parte de control, ¿no? Todavía no Ajá. entremos en esa parte todavía que ahí sí ya esos errores son más críticos. Pero en el momento estamos hablando de error en cuanto, digamos, a mediciones, indicaciones, transmisiones de los instrumentos como tal. Puede que el sensor esté malogrado también. Puede dar una mala lectura. Puede haber una mala lectura, digamos, porque hay un defecto de fábrica, puede ser un defecto de fábrica o que el elemento ya, digamos, en tanto tiempo cada elemento tiene ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ok, que la calibración. Eh, Se me olvidó. El tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida útil del elemento. Y El entra protocolo de calibración tiene un tiempo. también, aparte de calibración. Entonces, hay definiciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de calibración y cuando hablamos de ajuste. Entonces, ya eso hay que aclarar esos dos términos. ¿Qué es ajuste y qué es calibración? ¿Ya? Digamos, si yo compro un transmisor de presión, ¿qué debo hacerle? ¿Ajuste o calibración? Las dos, Las dos cosas, ¿cierto? Tengo que las calibrar. dos. ¿Y qué es calibrar? Ahorita miramos esa definición. Vamos a ver acá que tenemos por aquí. Entonces, tiene que ver con esta parte, la incertidumbre de la medida, con exactitud, con zona muerta, sensibilidad, repetibilidad. Esto tiene que ver con la parte de calibración y ajuste, ¿ya? Entonces, las dos cosas. ¿Qué hablamos de calibración y qué es ajuste? Perdón. El ajuste, pues, digamos, alguien que me diga qué es ajustar un instrumento, qué es ajustarlo, Llevarlo al límite como un torque. llevarlo al límite. ¿Qué otra sección tienen por ahí? Ajustarlo no sería adaptar los valores a un proceso específico. Ajustarlo, sí, buenas, adaptar los valores a un proceso específico X, ¿ya? Digamos, yo quiero medir presión. Yo tengo una caldera, digamos, de 500 que trabaja a 500, a 300 kPa o a 1200 kPa. Pero dentro de esa caldera, yo tengo un suministro de gas que me trabaja a 50 kPa, ¿cierto? La presión máxima de ese gas. Entonces yo voy a necesitar un transmisor de presión para medir la presión del gas que me va a alimentar la caldera.
y entonces el mismo que voy a medir el vapor de la caldera no me va a servir para medir los 50 kPa de la, ¿cómo se llama? Del gas, ¿cierto? El rango va a ser más amplio cuando voy a medir el vapor a cuando voy a medir la presión del gas. Entonces necesito un elemento que esté dentro de ese rango, dentro de ese alcance, como dice aquí, el alcance de esa parte o el campo de medida del rango, y el alcance va a ser lo que me dice aquí el amigo, el ajuste que le voy a dar dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, sí, sí queda clara la definición ahí, alguna pregunta, alguna duda, o no me hice entender bien. El amigo sí la definió bien ahí. ¿Quién fue el que me dio el que acotó ahí la idea que me dio ahorita? ¿Quién fue el que me dijo eso? Yo voy a ajustar el elemento Este, para el ujú. proceso específico, ¿no? ¿Cierto? Ahí les digo, Entonces, ¿cómo? Dígame, dígame. entonces, entonces calibrar sería revisar los valores de fábrica del transmisor o del sensor en este caso, ¿no? Calibrar, pues ya es compararlo con un patrón, ¿ya? Por ejemplo, Sí, por digamos, eso, ujú, compararlo con las especificaciones de fábrica, un decir. con las proyecciones de fábrica y con base en un patrón, ¿ya? Ok, Por ejemplo, un metro, un flexómetro, pues una cinta métrica, digamos, para que todo el mundo lo conozca, la cinta métrica. Hay un patrón allá en Ginebra, ¿cierto? Que está regido y que tiene que cumplir una cuestión de temperatura, ¿cómo se llama? Humedad relativa y todo eso. Y con base en ese patrón, tiene que comparar las cintas métricas para que salgan al mercado. ¿Sí o no? Entonces, eso es calibrar, compararlo con un patrón. Entonces, ahí, para cuando vamos a calibrar un instrumento, debemos tener en cuenta muchas cosas, ¿no? No es lo mismo calibrar un instrumento de presión en Barranquilla, aquí en Colombia, que está a nivel del mar, a llevarlo a calibrar a Bogotá. ¿Por qué? Pregunto por por el qué. ambiente, por el ambiente. Por el ambiente, ¿qué más? Por la altura, Por la altura, ¿qué más? Y ese altura, ambiente, ese ambiente que involucra, Humedad, puede tener, bueno, la humedad, la Temperatura. temperatura, humedad, sí, todo lo que tiene que ver al ambiente. Entonces, hay muchas variables que me involucran o que me definen y todo eso me va a llevar a un error, vean. Todo eso me va a llevar a un error. ¿Listo? Porque hay que tener en cuenta siempre que o que la parte de instrumentación tenga que tiene que tener en cuenta esa parte donde ajustó el instrumento, dónde lo calibró. Si lo calibró, si el laboratorio está, digamos, acá en Cali, usted va a llevar un transmisor de presión, un elemento de sensor de presión y no va a hacer no le va a dar la misma medida o la misma lectura si lo va a calibrar en Barranquilla o lo va a calibrar en Cartagena por las cuestiones de el ambiente, por las cuestiones de temperatura, por las cuestiones de humedad. Entonces, normalmente hay una temperatura que se basa para la parte de calibraciones, que es 4 grados Celsius, ¿ya? 4 grados Celsius. Los laboratorios, digamos, el ICONTEP, los laboratorios en ¿cómo se llama? El CCC, no me olvidó la sigla de la parte de calibración, la temperatura que manejan allá son 4 grados Celsius, así esté en Bogotá, está en Bogotá. Entonces ellos manejan esa temperatura para que las calibraciones o las mediciones siempre traten de llevar el mínimo error y sean lo más parecidas posible en una industria que esté en Barranquilla, a una industria que esté en Cali, a una industria que esté en Bogotá, o a una industria que esté por ahí en La Paz, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que tener en cuenta muchas cosas para cuando vamos a hacer la parte de las calibraciones y el ajuste de los instrumentos, ¿no? Sí queda claro el concepto ahí, ¿no? ¿No tiene alguna otra duda? ¿Y el spam cuál viene siendo? ¿Cómo? El spam. ¿El spam? Bueno, entonces vamos aquí a colocar una gráfica. Ya le muestro aquí la gráfica. El spam. Entonces vamos aquí a leer lo que les ponga. Aquí está. El campo de medida o el rango del elemento
Es el espectro conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida de recepción o de transmisión del instrumento. O sea, yo tengo, digamos, un transmisor de presión, o hablamos de sí, hablamos de transmisión de presión. El transmisor de presión va a tener un rango de medida, digamos, él me va a medir de 0 a 1000 PSI, o qué unidades conocen ustedes, digamos, de 0 a 100 kPa, ¿cierto? Entonces, ese rango yo lo puedo ajustar dentro de ese rango. Yo puedo medir con el transmisor que me mide de 0 a 1000, yo lo puedo ajustar de 0 a 500, de 0 a 200, de 0 a 800, del mismo 0 a 1000. Entonces, me va a tener diferentes alcances, que es el famoso spam. ¿Ya? Entonces, la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Vamos aquí a abrir, aquí puedo abrir aquí una pizarra. Vamos a ver aquí un dibujito. Yo aquí tengo un rango, digamos, yo compro un transmisor de presión y este me va a tener este rango aquí de 0, aquí tengo 0, aquí tengo 1000. La unidad que sea, kPa, PSI, kilogramos por centímetro cuadrado, después vemos las unidades. 0 a 1000. Ese va a ser ese va a ser el campo de medida del instrumento, ¿cierto? Yo voy a comprar un transmisor de 0 a 1000, PSI, lo que sea, cualquier unidad. Pero yo tengo un proceso que necesito medirlo digamos, de 100. Yo puedo ajustar mi proceso, perdón, mi transmisor, para ajustarlo de 100 a 500, ¿ya? No necesariamente debo arrancar de 0. Entonces, este que tengo aquí es el spam, lo que habla ahí. ¿Sí lo están observando ahí? Sí. De 0 a 500, de 100 a 500, y esta señal que tengo aquí la va a llevar en el rango de, digamos, ya si lo voy a trabajar, de 4 a 20 miliamperios. Este va a ser 4 a 20 miliamperios. Y este es el que voy a medir, porque yo tengo este alcance, el campo de medida que tengo acá, me permite trabajarlo en este rango, ¿verdad? Este spam, perdón. No lo combinamos aquí el rango con el rango, entonces, todo esto de acá es el rango, y lo de aquí es el spam. Y esta señal es la que voy a llevar a mi controlador, a mi indicador. Y yo voy a decirle que el 4 va a ser 100 y el 20 va a ser 500. ¿Sí queda entendido ahí el concepto? ¿Queda claro ahí? Correcto. Entonces, listo. ¿Quién tiene alguna duda al respecto ahí para que seamos claros en esa parte? Entonces, ese es lo que habla ahí del concepto de rango y del spam. Una cosa es el rango de medida del elemento y otra cosa es el spam. O sea, es acomodarlo al proceso que yo lo voy a medir. Yo voy a medir de 100 a 500. Ese es el spam que le voy a dar al instrumento. Ahora O con los... sea, Cuénteme. perdón, o sea que eso podría en un control de temperatura manejar el spam sería, La digámoslo distancia. así, si tengo una diferencia de, digámoslo así, si tengo una termocupla que me manda un controlador, que me manda señal a un controlador y no sé, me dice a los 200 se apaga y a los 180 se prende, la diferencia algebraica serían los 20 grados. Ajá. Bueno, hablemos de la temperatura. Entonces, la temperatura, digamos, yo tengo aquí una termocupla, ¿cierto? O una RT, lo que sea. Entonces, que la termocupla va a tener un rango de menos, digamos, no me acuerdo bien, después cuando veamos la temperatura, veamos la tabla, digamos, la temperatura o el rango de la temperatura, el campo de medida de la termocupla, digamos, tipo J, digamos que sea menos 500, menos 200, menos 400 grados Celsius, hasta, digamos, 1200, la tipo J, 1200 grados Celsius. Este va a ser mi ¿Comenzó la rango. mía? ¿Cómo? Este va a ser mi rango de medida de la termocupla tipo OTA. No es exactamente, pues, digamos, después miramos bien la tablita. Este es el rango de Inge, medida. una Dime. consulta. El span se mide es por la distancia que se encuentre en la conexión como tal para medir lo que se vaya a medir en presión o la termocupla. ¿Sí? La distancia. Ese es el span. ¿Cómo es que la distancia?
O sea, me hago entender, se instala algo y a ciertas distancias, ah, No, digamos, de una conexión o de algo, se instala la termocupla. Y ese sensor es la distancia que hay del SPAT, ¿sí? ¿Es lo que le no, entiendo? no. Estamos hablando desde la medición. Digamos una termocupla tipo J. Le borro bien aquí esta para que lo vean bien el proyecto muy arriba. Digamos la termocupla tipo J, hablando de temperatura, que es una de las medidas o una de las variables más fáciles, pero más difíciles de entender, ¿ya? Digamos, yo tengo el span que es para una termocupla. Yo tengo un span de aquí hasta acá. Perdón, un rango. Ujú. Un rango que es el campo de medida de mi sensor. El sensor va a ser una termocupla tipo J, digamos así. Entonces, una termocupla tipo J. Después vemos bien la tabla, pero digamos que la termocupla tiene el rango de menos 200. Este es menos 200 aquí, grados Celsius. Hablamos de grados Celsius. Por decirlo así, después miramos bien la tabla. No es que sea esta, ¿no? Digamos, esto es grados Celsius. Grados Celsius. No es grados centígrados para que no van a confundir ahí. Es grados Celsius. Porque hay dos escalas que trabajan en centígrado, ¿no? Y ¿hasta dónde llega? Hasta 1200 grados Celsius, digamos 1200. Este va a ser el rango de medida del sensor, ¿cierto? Grados, 1200 grados Celsius. Entonces, este sensor yo lo tengo que llevar a un transmisor. Lo tengo que convertir en un transmisor. Este transmisor, que es el eh, transmisor de temperatura, es un TT. Entonces va a ir acomodado al TT. Y este transmisor, yo lo voy a colocar un span D. Voy a medir la leche. La leche necesito medirla dentro de este rango, voy a medirla desde aquí hasta aquí, Ya, ¿ya? ya. Entonces, la leche la voy a medir de aquí, digamos, por aquí que sea la mitad, por aquí que sea de menos 50 grados hasta 300 grados, ¿ya? Ok. Entonces, aquí cuánto tengo de spam, 300 más 50 serían 300, el spam de esto sería 350 grados, 350. eso, porque abarca el rango negativo y el rango positivo, entonces tengo un span de 350 grados Celsius, ¿vea? Mm. ¿Ya me hice entender ahí? ¿Ya lo entendieron mejor? Ese es Sí, el sí, span. ahora sí. Ahora sí tengo mejor explicado, ¿sí, no? Entendido. Esto es grados Celsius. Entonces, el span dentro del campo de medida de mi sensor, lo tengo que llevar a un transmisor. Y este transmisor lo tengo que ajustar para que me dé aquí menos 50 a 300. Entonces, este menos 50 va a ser 4 miliamperios, una medida estándar que utilizamos normalmente, hasta 20 miliamperios. Y el indicador acá, pues, esta señal va a ir a un indicador que me va a indicar en este rango, me va a indicar nomás en el rango de menos 50 a 300. Cuando tenga la leche, digamos ahí, cuando bajó la temperatura, que bajó a menos 50, entonces me va a indicar acá menos 50. Y le llegó 4 miliamperios el indicador, me va a marcar a menos 50, ¿cierto? Y que se subió la temperatura, entonces él va a estar aquí a lo máximo del transmisor. ¿Cuánto es lo máximo? 300. De ahí no va a pasar, de ahí no me va a indicar. Hasta 300 llegó porque llega nomás hasta 420, 300 grados. Y ahí no va a pasar. Así la temperatura de la leche ya esté en 1200, él me va a indicar 300 porque el transmisor lo ajusté a 300, de menos 4 a 300. Y el indicador también me tiene que llegar la señal, o me tiene que indicar esta señal hasta 300. Yo la voy a cerrar ahí, la voy a amarrar en ese rango nomás. Y la temperatura puede estar por aquí, puede estar por acá en este rango, puede estar por aquí, o puede estar por acá. Se salió de rango. Entonces, ¿qué me va a venir el indicador? El indicador ya me va a decir XXXX. Me va a decir upper ranks, UR o LR, alguna alarma. Entonces, me salió de rango, low ranks. ¿Ya? Este es el famoso spam y este es el famoso alcance para aquí, para aquí, para... Entonces, el alcance, digamos, el campo de medida me lo da el sensor. Aquí hablando de la termocupla, me da un sensor de menos 200 hasta 1200. Y el spam
me lo da el transmisor, que es lo que voy a decirle al operario. Este va a medir desde -50 a 300 y el indicador me va a indicar, valga la redundancia, este rango nomás, este spam, ¿ya? Y cuando le sale de rango, pues me va a decir LR o R, upper rank o low rank. Ya quedó entendida la cosa, ¿cierto? ¿O tienen alguna pregunta todavía? ¿Todos quedan claros ahí en ese caso? Por acá alguien preguntó algo. Dice, está muy bien la explicación. Spam es con N. No me preocupe, no me preocupe. Profesor, buenas noches. Cuénteme. Profesor, yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, el profesor me había enseñado para determinar en una recta el valor del punto medio hasta el punto máximo, más o menos. En el valor puede ser temperatura, humedad. De Argentina, de Ecuador, de Perú. Eso después lo vemos. Después vemos aparte porque vamos a ver también la señal 420 miliamperios. ¿Cómo ¿Eso no lo usan ustedes? Ese tipo de clases. ¿Ese? Eso es nuevo. Disculpe, que tiene abierto el micrófono. Bueno, esto tiene que ver con la recta, ¿no? Digamos, aquí, si yo tengo el campo de medida, aquí yo digo, acá lo tengo de 0 a 100%. Entonces, mire que aquí estoy hablando de otra unidad, 100 o 100%. Y va a decir que va a ser de 4 a 20 miliamperios. Después vemos a la señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, el 0 para el transmisor va a ser de aquí. Y el 100% va a ser desde aquí. La prolongamos acá y vamos llevándola aquí. Entonces va a dar una medida. Bueno, así se mueve la mano para aquí. Este va a ser el campo de medida o el span del transmisor, 420 miliamperios. ¿Ya? Y tenemos la línea. ¿Qué es esta figurita que les coloqué ahí? La fórmula de la recta, ¿no? Después vemos aparte cómo es que escalizamos esas señales. ¿Listo? Bueno, entonces eso tiene que ver con eso. Pero aquí estamos hablando nomás de las definiciones. Apenas estamos entrando en el tema de las definiciones y después vemos cómo ajustamos los transmisores. Ya nos estamos adelantando mucho, pero mire que tienen bastantes dudas sobre eso, ¿no? Y bastantes ánimos de conocer sobre el tema, ¿no? Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? Entonces ahí ya estamos hablando del error. El error pues ya decíamos que el error ya depende de otros factores, ¿no? El ambiente, la temperatura, todas esas cuestiones. Bueno, mis amigazos. Aquí el cursor. Entonces, ahí ya vienen los que trabajan en metrología, ya tienen que conocer todos estos conceptos, la incertidumbre de la medida, la exactitud, la zona muerta, la sensibilidad, la repetibilidad, la histéresis. Entonces, todos estos conceptos se deben tener en cuenta cuando vamos a hacer o trabajar en la parte metrológica, la parte de calibración, en la parte de ajustes, ¿no? Más que toda la parte de calibraciones. Entonces, ¿qué hablamos de calibración? Cuando comparamos la medición de un elemento, un sensor o de un transmisor con un patrón, ¿ya? Con un patrón. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta toda esta la incertidumbre de la medida. Dice, cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el aparato patrón se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Entonces, por eso, las definiciones, perdón, las incertidumbres y los errores y la exactitud siempre la medimos en el porcentaje, en cuanto al porcentaje del rango, ¿ya? Entonces, lo que más, digamos, hay normas también para eso, hay normas también para eso que nos permiten tener una exactitud del 0.05%, del 0.01, el 0.1%, el 0.2. Entonces, de acuerdo a la medida que usted vaya, de acuerdo al elemento, así mismo hay normas con las que se rigen esos elementos que nos permiten un error permisivo, ¿no? Una permisividad en cuanto al error del 0.1%, el 0.01, el 0.02, 0.05. Entonces, pero si usted, digamos, en qué procesos se necesitaría un transmisor o un elemento de sensor con buena definición, con buena exactitud?
cómo, profesor? ¿Cómo le pregunta? Para un Es que proceso quirúrgico, un proceso quirúrgico, un proceso de biomédico, de elaboración de medicamentos, ¿sí o no? No, laboratorios. Son los elementos más precisos que se conocen o que se deben tener, ¿no? en la aviación también. En la aviación, en la aviación, en la aviación también. Imagine que acá en Colombia yo trabajé con un controlador Honeywell que tenía un avión que se estrelló acá en Buga, ¿ya? Controlador Honeywell, el TS-3000, no sé si alguien lo trabajó, el TS-3000 es un controlador Honeywell, un controlador muy bueno, muy preciso, pero que por cuestiones de mal manejo, usted puede cometer errores y mire, se estrelló un avión. Entonces, yo me acuerdo cuando instalaron ese controlador, apenas estaban llegando los teléfonos celulares al mercado por acá en Colombia, ¿no? El, los primeros, eso fue en el 94, 96, 96, 96, El 97. Nokia, el 1100. Entonces, eso era el misterio cuando alguien iba a entrar con un teléfono allá. No, que eso tenía que apagar el teléfono, que nada, que la radiación. No, de hecho, le metían terror a uno que porque llevaba el teléfono hacia a la parte de control. De pronto la caldera es apagada, que apagaba la plata. Y no, bueno, sí, obviamente hay interferencias, ¿no? Pero digamos, en un avión es más crítico. Por eso es que en los aviones te hacen apagar los teléfonos, ¿ya? Para que no haya interferencias con las señales de control, porque pueden haber ruidos eléctricos que modifican la señal y como los elementos son muy sensibles, cualquier inducción le produzca a los señales de esos elementos, pues te hacen dañar las mediciones y te hacen dañar la ubicación y ese avión se puede ir abajo. Y es verdad. Y uno lo veía, o sea, uno lo veía cuando veía los registros, se veían las interferencias, pero entonces, digamos, hay procesos más críticos, unos más que otros, que sí deben tener en cuenta eso. Uno decía, no, que eso es una pura caspa. No, 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 eso no es ninguna caspa. Las radiaciones electromagnéticas de los teléfonos, de cualquier elemento por ahí que produzca radiación electromagnética, puede dañar o puede llevar a un error, inducir un error en el elemento, en los elementos de los elementos de medición y control de un proceso, ¿no? Entonces, miren que hay que tener en cuenta mucho esta cosa, la parte de definiciones, cuando la parte de metrología entre a esta parte, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta digamos, como la certidumbre, la medida, la exactitud, es la cualidad, perdón, es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Entonces, mientras más se acerca las mediciones al patrón, es de mayor exactitud. La zona muerta, dice, es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta, viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. La sensibilidad, la razón entre el incremento de la señal de salida o la lectura del incremento de la variable que lo ocasiona después de haberse alcanzado al estado de reposo. La repetibilidad, es la capacidad de producción de las posiciones de la pluma o el índice o de la señal de salida del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. La repetibilidad es sinónimo de precisión. Entonces, por eso es que cuando se lleva un elemento, un transmisor, o etcétera, lo que sea, cualquier sensor, correcto, ya les paso el vídeo de la asistencia, que era 1023. Cuando se manda a calibrar un instrumento, por eso es que es bastante costoso porque los equipos de laboratorio son bastante costosos y hay que hacer la prueba mínimo 3 veces para ver esta parte de la repetibilidad, la sensibilidad, la zona muerta, ya todo eso tiene que definirlo cuando le entreguen un certificado de calibración. Y cuando usted compra el transmisor, lleva la señal, perdón, esa señal, debe aclarar cuáles son esas definiciones que leemos aquí. Esto tiene una precisión de tanto por ciento, una sensibilidad de X, una zona muerta de tanto, o sea, ¿cuándo arranca a medir? Digamos, arranca el cero el proceso, con el patrón, cero. Quedó en 10 y arrancó a medir ahí, de ahí empezó a variar la señal en 10. Entonces la zona muerta
es de 10 PSI, de 10 PSI. Y si el transmisor es de 5000 PSI, pues ¿qué porcentaje es? Arrancó en 10 para 5000, haga la relación. ¿Qué porcentaje es la zona muerta? Pero si tiene una zona muerta muy alta, pues ya no te sirve. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe definir cuando hacemos esa parte de calibraciones en los instrumentos. ¿Ok? Inge, Cuénteme. en cuestión de la aeronáutica es más complejo, pero en lo navegable también influye mucho o simplemente es más sencillo. Pues la parte de navegación, imagínese, si usted mide una mala presión, o si usted mide ¿cómo se llama? La, digamos en un submarino, que cuando Claro. tenga elementos de medición para medir las presiones en donde está sumergido, ¿cierto? Mm. Digamos, el fabricante del vídeo o el visor que tenga ¿cómo se llama? El submarino ese, le dijo el fabricante, este aguanta presiones hasta de 600 kPa o 6000 kPa. Y si el elemento no tiene buena precisión y te da una mala precisión, entonces el capitán se rige de acuerdo a esa medida y lleva el submarino a una profundidad X y se le partió ese vidrio. ¿Qué pasó ahí? Se, Vayas. se, se vuelve el submarino para el fondo, ¿sí o no? Entonces, cada proceso de medición tiene una criticidad para tener ahí el instrumento específico y con buenas características de medición, de tal manera que usted lo deje ahí, la tenga la mayor certeza posible en cuanto a la medición y el titán, sí. Entonces ahí el elemento pues ya depende de lo crítico que sea tu proceso, así mismo vas a pedir tu instrumento para la medición o la transmisión, ¿ya? Entonces, entonces vamos a hablar ahorita de las clases de instrumentos. Entonces, ahí tenemos, nos basamos en la función del instrumento. Pueden haber instrumentos ciegos, instrumentos registradores, los transmisores, los convertidores, los controladores, los instrumentos indicadores, los sensores, los traductores, los receptores, el elemento final de control, con base en la función del instrumento, ¿no? Acá vemos un termómetro, perdón, un manómetro, un transmisor de presión. Esta es la celda de un transmisor de presión diferencial. Este es un Coriolis. eh, y aquí tenemos instrumentos ciegos, los que están en la parte de arriba, que prácticamente son los sensores, ¿no? Y los instrumentos indicadores, que ya tienen pues una carátula o un display, llaman los indicadores. Este transmisor de presión, aquí simplemente me mide y me transmite, no me indica. Entonces, de acuerdo a eso, ya después conocemos qué tipo de instrumentos. Los instrumentos de registradores, aquí vemos registradores de carta, ahora pues ya están los digitales, ya, aunque los ingenieros de los más veteranos les gusta siempre los registradores de carta, ya los jóvenes nos gusta la parte digital. Pero bueno, entonces, imagine que tuvo uno la oportunidad de vivir toda esta transición de la parte analógica, la parte neumática a la parte digital. ¿Ya? Anteriormente era más difícil ajustar un transmisor que era netamente mecánico, netamente neumático. Ahora, pues ya con los transmisores inteligentes, con los indicadores inteligentes, eso es más make, como decimos ahí. ¿Listo? Entonces ahí vemos las clases de instrumentos de acuerdo a los sensores primarios. El sensor primario puede ser aquí tenemos una platina de orificio. Por acá vemos. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Sí, ya llegó la. Eh, Inge, una consulta. Cuénteme. De los elementos de precisión que son manuales como el pie rey o calibrador y el micrómetro también se pueden meter en cosas en serie, en automatización, cuando se hacen aparatos en torno o piezas. ¿Qué pueden hacer? A ver, ¿cómo así? ¿Digamos en CNC o qué? Algo parecido, pero generalmente a la antigua, como usted mismo dice, un torno y cuando se medía con un micrómetro o con un calibrador, cuando se hacían piezas pequeñas o sí, actualmente pues un CNC porque se sistematiza y se saca la pieza según lo que se vaya a sacar. Sí.
pero no entiendo la pregunta de lo que me quieres decir. Digamos un micrómetro o un calibrador, un Un pie. micrómetro que también son elementos de precisión, o sea, Correcto. para como a lo manual. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con elementos? Pues que son de los más antiguos, bueno, fueron los más antiguos, digo yo, no, actualmente. Pero todavía se utilizan, ¿no? ¿Y qué pasa con qué pasa con esos elementos? Esos instrumentos también entran en precisión, ¿sí? Claro, claro, también tienen, ¿no? También, digamos, los fabricantes digamos, el que vaya a rectificar un motor, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que garantizar la medida que en micras, digamos, cuánto le va a estandarizar o le va a rectificar la camisa de un cilindro de un motor, ¿cierto? Porque si usted él tiene una tolerancia, si usted le va a meter un cilindro, le va a meter unos anillos, y después los anillos, esto tiene, digamos, por decirlo una medida, 50 micras de diámetro, Ujú. y el anillo tiene 49,5 para que tenga ¿cómo se llama? La capacidad pues de trasladarse en ese cilindro, y La si, presión. y si ese micrómetro está mal ajustado, mal calibrado, o está mal, o ya está dañado, pues las 50 micras que está diciendo él no son, y te va a abrir una tronera ahí de 80 micras. Entonces, ¿cómo se llama? El anillo te va a quedar volado ahí y te va a botar aceite. Entonces, ahí necesitamos una predicción para esos elementos, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, de un cilindro de un carro. Entonces, esos elementos también necesitan calibración. Y lo hace acá en Colombia el Incontel, los llana Bogotá, los Patronas, etcétera, etcétera. Todos elementos ahí. Pero es que, digamos, los torneros y todos, que los veteranos, ellos llegaban y cogían eso y golpeaban los elementos con los elementos de emisión, le daban golpes a las piezas y ahí lo iban dañando. Entonces, son cosas malas prácticas que hacían y dañaban los instrumentos, ¿no? Entonces, todo elemento necesita predicción. Entonces, ahí, digamos, el que fabrica piezas tiene su norma y debe tener calibradas para que le dejen vender esas piezas, tiene que tener calibrados elementos de medición, ¿no? Bueno, ¿qué más hay por acá? ¿Qué más hay por acá? ¿Puedo hacer una pregunta, una duda que tengo sobre los instrumentos de medición? ¿Se puede? ¿Me me repite, por favor? No, digo que puedo hacer una pregunta sobre, tengo una duda sobre los instrumentos de medición. ¿Puedo Cuénteme, hacer una pregunta? cuénteme. Sí, en o sea, los instrumentos de medición se diferencian en cada rubro. Por ejemplo, en una lechería hay un determinado instrumento y en una industria por ejemplo, no sé, en la parte del petróleo, son diferentes los instrumentos que se utilizan entre una y otra, entre un rubro y el otro. Sí, claro, 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 claro. Digamos ahí, digamos, usted me habla de una fábrica donde procesan leche, ¿cierto? A una Claro, de claro, procesan petróleo. Pues prácticamente el uno es alimento y el otro es mineral, ¿ya? claro, exactamente, sí, sí, Más, a eso voy. más exigente va a ser el de la alimentación, el de la parte de alimentación, porque pues obviamente no puede tener, en cuanto a la parte de compuestos, no puede tener compuestos que vayan a oxidar o que suelten partículas y que vayan a contaminar la leche. Para el petróleo, lo que tiene que ver ahí, no interesa que haya corrosión, bueno, sí interesa, porque si se le daña el elemento, o sea, en los dos casos necesitamos tener un largo periodo de vida útil del elemento. Entonces debemos considerar que el petróleo, las condiciones físicas, químicas del petróleo, me van a dañar el material de los sensores, ¿ya? Entonces, tanto la leche como el petróleo van a tener condiciones que me pueden dañar el material. Entonces, necesitamos tener unos elementos que nos soporten esas cuestiones del proceso, ¿no? Y ya, Se van a diferenciar entre un rubro y otro. Eh, a lo que me refiero es en la industria, a eso me refiero. O sea, que no todos los instrumentos se van a involucrar bueno, hay elementos que sirven por eso te digo, el proveedor debe
garantizarte o debe solicitarte o usted debe pagarle los datos más específicos exactamente de lo que usted va a manejar para que el proveedor le diga, bueno, necesitamos este material que sea inoxidable, que sea, puede ser de teflón, que puede ser no sé qué cosa. Él te va a recomendar el elemento que más recomendable, valga la redundancia, al proceso. Entonces, hay que tener en cuenta las condiciones ahí y obviamente los rangos de medida que va a tener el elemento, las condiciones del elemento, como digamos, la leche no es lo mismo que el petróleo, la, digamos, va a generar más corrosión el petróleo o sucesivamente, o va a producir gases, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, hay que tener muchas condiciones en cuenta para poder solicitar un instrumento para eso, ¿no? Entonces, ya eso te ayuda. Ahora, pues hay mucho software que te ayuda para la selección de esos elementos. Y todo eso lo tienes que considerar, ¿ya? Todo lo tienes que considerar. Sobre todo con los elementos de medición que van directamente al proceso, ¿no? Ya para esta parte de instrumentos que son los indicadores y toda cuestión, ya también obviamente se necesita tener otras condiciones, otras características. Y ya después miramos qué nos sirve para esa parte. Digamos, aquí las válvulas. Digamos, las válvulas las podemos utilizar tanto en una lechería, como dice el amigo, o en la parte petroquímica o en la parte siderúrgica. Entonces, ¿de acuerdo a qué? Vamos a seleccionar una válvula al material, el material del cuerpo de la válvula va a ir de acuerdo al proceso, de acuerdo a a la corrosión que produzca el proceso, de acuerdo ¿cómo se llama? Al tipo de fluido que va a manejar, a la presión que va a tener ahí, la temperatura, todas las condiciones las debemos tener en cuenta para los tipos de instrumentos. Entonces, aquí vemos estos registradores, estos ya no van a ir directamente al proceso, ¿no? La válvula sí. ¿Qué pregunta? No le escuché bien. Entonces, bueno, por ejemplo, esos instrumentos, este que es los transmisores. Normalmente, pues uno le llama el transmisor, pero ahí está el conjunto, el sensor, la parte el conversor y el transmisor. Son tres en uno, ¿verdad? ¿Cuál va el proceso? Esta parte del sensor. Entonces, hay que considerar qué material es el sensor, cuál es el proceso, etcétera, etcétera. El registrador, pues no va a tener contacto con el proceso, no va a tener las consideraciones. Estos registradores, pues no van a ir en contacto. Aquí lo que debemos tener en cuenta es la precisión del elemento, qué señales recibe, a qué temperatura podemos operarlo, porque hay unos registradores que pueden trabajar a la intemperie, otros no, el grado de protección que necesitamos ahí para la intemperie, etcétera, etcétera. Si va a ir en tableros, si va a ir en el campo, etcétera. La válvula, lo mismo, va a ser determinada por el proceso y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en función de la variable del proceso, expresados en función de la variable del proceso, los instrumentos se dividen en instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, todas las variables que vamos a medir, ¿no? Y acá vemos diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, aquí vemos un transmisor de presión diferencial, vemos aquí un transmisor de temperatura, vemos un transmisor de flujo. Entonces, de acuerdo a la variable que vamos a medir, así vemos los instrumentos. Estos son transmisores también de temperatura. Acá vemos transmisores de nivel, miren, de nivel. Listo. Entonces, esa es digamos, las características que debemos tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué podemos aclarar más sobre esta parte de la generalidad de los instrumentos? Entonces, debemos tener en cuenta, en resumidas, resumiendo la clase, digamos, debemos tener en cuenta las definiciones cuando vamos a calibrar y ajustar el transmisor, los elementos sensores y transmisores, o el instrumento como tal, ¿cierto? Debemos tener en cuenta el proceso donde lo vamos a instalar, el tipo de instrumento que vamos a elegir. Ahí vemos las clases de instrumento. Esto lo comparto ahí para que lo tengan como una guía, ¿cierto? Una guía básica. Les comparto un libro por ahí que tengo en PDF también, para que lo tengan ahí, ¿listo? Alcanzamos a ver el video, el video. Ya les paso, bueno, ahí La está. cantidad de fabricantes de instrumentación y los tipos de instrumentos de medición y control es relativamente amplia. Por ello, considero necesario incluirlos dentro de una clasificación para comprender bien su función. Como es lógico, pueden existir varias formas
para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. La clasificación que haremos a continuación está basada en la función del instrumento. Número 1. Sensor o elemento primario. Es un dispositivo que convierte señales obtenidas de la variable de proceso en señales eléctricas o mecánicas. Por ejemplo, un termopar convierte señales de temperatura en una señal eléctrica. El flotador de una cisterna traduce el nivel de agua de la cisterna en un movimiento mecánico para activar un mecanismo o interruptor. Número 2. Transmisor. Es un instrumento que mide la variable de proceso a través de un sensor o elemento primario y tiene una tarjeta electrónica que acondiciona la señal para transmitirla a lugares remotos, por ejemplo, hacia un dispositivo indicador, un controlador de procesos o un PLC. La fotografía nos muestra un ejemplo de un transmisor de presión diferencial marca Honeywell, modelo ST300. Tiene dos partes principales, sensor y la tarjeta electrónica. El sensor o elemento primario es un diafragma alojado tras las bridas del transmisor. En cuanto a las señales que utilizan estos instrumentos para transmitir, se pueden clasificar en varios tipos, según el tipo de proceso que emplee su mecanismo de funcionamiento. Número 1. Neumáticas. Se refiere a una señal de presión de aire donde el rango de presión estándar es de 3 a 15 psi. En los inicios de la instrumentación industrial, prácticamente todo el sistema de control y medición era neumático. Actualmente, la señal neumática ha quedado prácticamente relegada a su uso en las válvulas de control y en los posicionadores electroneumáticos y digitales. Los transmisores con señal electrónica utilizan valores analógicos de corriente o voltaje. La más común es de 4 a 20 mA de corriente directa, junto con la señal de voltaje de 1 a 5 volts, también de corriente directa. El transmisor electrónico se alimenta con una fuente de 24 volts. Número 3. Los transmisores con señales digitales se refieren a aquellos que usan un protocolo en formato digital con el objetivo de aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrecen los microprocesadores en cuanto a comunicación con otros dispositivos, ya sea local o remotamente. Protocolos de comunicación digital líderes en el mercado actual son Foundation Fieldbus, Profibus y HART. Número 4. La transmisión por señales telemétricas se utiliza cuando es necesario transmitir señales a gran distancia por radio. Por ejemplo, cuando el entorno es hostil. Un sistema típico de transmisión se basa en un radio base que puede aceptar las señales de varios transmisores. Se utilizan señales de 902 a 928 MHz y también hay protocolos de comunicación HART llamados Wireless HART. Número 3. Indicadores. Son aquellos instrumentos que disponen de una carátula con una escala graduada y aguja indicadora, o bien una pantalla digital donde puede leerse el valor de la variable medida. El propósito es proporcionar una indicación que puedan entender las personas, o muchas veces los transmisores no tienen indicadores y ellos los vuelven necesarios. Ejemplos de instrumentos indicadores son un manómetro, un vidrio o mirilla de nivel, e incluso si un transmisor también tiene indicador digital que muestra la variable de proceso en forma numérica, pues también es un transmisor e indicador a la vez. Número 4. Registradores. Los instrumentos registradores trazan o dibujan una gráfica de la variable de proceso con respecto al tiempo y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado, según sea la forma del gráfico. Dado que fueron de los primeros, los registradores más comunes son los circulares, o en idioma inglés, chart recorder. Estos utilizan una hoja redonda que rota bajo un lápiz, accionada por un servomecanismo.
suelen tener un gráfico de una revolución en 24 horas. A señalar que en la actualidad hay registradores digitales o registradores sin papel, paperless recorder, que tienen un coste de operación reducido, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos. El registrador es un instrumento que, además de graficar el comportamiento de la señal, también nos indica el valor al momento. Por ello, puede utilizarse para monitorear el comportamiento del sistema en un momento dado, así como servir de evidencia durante un proceso o durante pruebas hidrostáticas. Número 5. Interruptores. De manera básica, un interruptor es un dispositivo que sirve para interrumpir o restablecer una corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. En el contexto de la instrumentación, estos dispositivos censan el estado de una variable de proceso y activan o interrumpen un circuito eléctrico. Lo anterior sirve para controlar dispositivos de control de motores y compresores o activar alarmas para los operarios, y también sirven para la detección de niveles de líquido críticos, valores altos, bajos y muy bajos. Un interruptor de presión o presostato y un interruptor de temperatura o termostato son dos tipos de interruptores muy conocidos. Si se utilizan para la detección de valores altos y bajos, son conocidos también como PSH, interruptor de alta presión, TSH, interruptor de alta temperatura, PSL, interruptor de baja presión, y TSL, interruptor de baja temperatura. Número 6. Alarmas. Una alarma es un dispositivo que emite una señal visible o audible fuerte para avisar a un operario para que tome una acción. Generalmente cuentan con un sistema de botones para que el operario pueda notificar al sistema que está en conocimiento del aviso. Las alarmas avisan cuando en un proceso se rebasan límites operativos que no garantizan las características del producto, la seguridad de la operación y de las personas, entre otras condiciones. En la actualidad, las alarmas presentan mayor información sobre el origen de la condición de alarma y pueden ser procesadas por computadoras y PLC. De esta forma, es posible tener un registro histórico previo a la falla, así como sistemas expertos que puedan aconsejar un curso de acción. En resumen, en esta primera parte definimos los siguientes tipos de instrumentos. Número 1, sensor o elemento primario. Número 2, transmisor. Número 3, indicador. Número 4, registrador. Número 5, interruptor. Y número 6, alarma. Hasta el próximo tema. Bueno, entonces ahí ya vemos pues los diferentes elementos que podemos encontrar ahí en los procesos. Aquí vemos transmisores, sensores. Entonces, con base, lo que hablamos ahora, con base en el proceso donde vamos a trabajar, que necesitemos medir, que necesitemos controlar, entonces tenemos que tener en cuenta la caracterización del proceso para poder exigir o determinar qué elementos vamos a utilizar en esos procesos, ¿no? Entonces, ahí vemos pues las clases de indicadores, transmisores que podemos utilizar. Algunos sirven para alarmas, todo lo que podemos desarrollar con estos elementos, ¿no? Pero recuerden, si no pueden llenar ahí el formulario, yo creo que sí, todos ya llegaron ahí, me envían ahí al WhatsApp para que envíe la información. ¿Listo? Y darle el ingreso al aula. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí? No, pensé que iba a tomar asistencia de todas maneras. Es con el registro, es con el que no se anotó ahí está el formulario, ¿verdad? Ahí llega el formulario, ya llegaron 8, pero yo voy a 8 ahorita, no sé cuántos habrán llegado. Bueno, amigos, aquí terminamos por hoy. Yo mediante mañana les paso el link ahora por el correo. El que le paso al WhatsApp es me dice, ¿no le copié bien? Y mañana hay otra clase.
en vivo. La clase es de todas estas 2 semanas, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Todas estas 2 semanas, Dios mediante. Listo, profe, muy buena noche.